Aquí tienen al Papa Francisco, el Papa Negro. ¿Y por qué el Papa Negro, aunque vaya vestido de blanco? Porque es un Papa que viene de los jesuitas, cuya historia precisamente no es, digamos, gratificante. A lo largo de toda la historia desde que se creó ese cuerpo dentro de la Iglesia. El Papa se ha atrevido nada más y nada menos que a corregir a Jesucristo. La Iglesia Católica, el cristianismo y la Iglesia Católica está basada en los predicamentos de Jesús, ya no solo como figura histórica, sino como líder moral de esta religión. Pues bien, el Papa Francisco ha asegurado que el verdadero milagro no es la multiplicación que produce orgullo y poder, sino la división, el compartir, que aumenta el amor y permite que Dios haga prodigios, en referencia al milagro de la multiplicación de los panes y los peces, con lo que Jesús sació el hambre de 5.000 personas, según narra el Evangelio de San Juan. El Papa, en ese discurso que están viendo, que está hablando en italiano y traducido el subtítulo en inglés, el Papa insistió en que no es cuestión de multiplicar los bienes, sino de dividirlos. Menudo sujeto este tipo, ¿eh? Y ha explicado que Jesús no crea los panes y los peces de la nada, sino que obra, es decir, niega el milagro de los panes y los peces, sino que obra a partir de lo que le traen los discípulos. 5 panes de cebada y 2 peces de un muchacho al que le piden que comparta todo lo que tienen para comer. Es decir, que según el impresentable este Papa Negro, con 5 panes y 2 peces le dio, dividiéndolo, la comida a 5.000 personas. Dijo el Papa: nosotros tratamos de acumular y aumentar lo que tenemos. Jesús, en cambio, pide dar, disminuir. Falso, es mentira lo que está diciendo. Nos encanta añadir, siguió, nos gustan las adiciones y a Jesús le gustan las sustracciones. Este es un cretino integral, pero un auténtico cretino. Quitar algo para dárselo a los demás. Esto es lo que dice el Papa, Queremos multiplicar para nosotros, sigue diciendo el Papa Negro. Jesús aprecia cuando dividimos con los otros, cuando compartimos. Es curioso que en los relatos de la multiplicación de los panes presentes en los evangelios no aparezca nunca el verbo multiplicar. Es más, los verbos utilizados son de signo opuesto. Partir, dar, distribuir. Eso es lo que dijo el Papa. El pontífice también animó a dar lo poco que tiene. Atención a esto. El Papa dice: hay que animar a la gente a dar lo poco que tiene, porque si comparte, Dios multiplica. Este me parece que de matemáticas no estudió mucho. Animo a todo el mundo a dar lo que tiene. Da lo poco que tienes. Tus talentos y tus bienes, ponlos a disposición de Jesús y de los hermanos. No temas, nada se perderá, porque si compartes, Dios multiplica. Echa fuera la falsa modestia de sentirse inadecuado, ten confianza. Crees en el amor, en el poder del servicio, en el poder de la gratuidad. Bien, lo han oído. En mi opinión, este es un cretino integral que desde luego le está haciendo un daño a la Iglesia Católica en función de lo que yo estudié en su momento, irreparable. Porque además estos días resulta que la Iglesia ha hecho un balance de sus propiedades en todo el planeta. Dice que tiene 5.000 propiedades en todo el planeta. A mí me parecen poco, porque 5.000 propiedades me parece que es muchísimo menos que lo que realmente tiene. La pregunta lógica es: Papa Negro, ¿por qué no repartes, divides, sustraes tus propiedades y las repartes entre los más necesitados? ¿Por qué no das a conocer todos los secretos que respecto de la ciencia y la teología existen en la Biblioteca del Vaticano? ¿Por qué no compartes el oro y la plata de la Iglesia entre todos los que están necesitados? ¿Por qué no te sustraes a ti mismo y resulta que subastas las obras de arte que tienes y lo repartes entre los más pobres? La hipocresía de este Papa, el comunismo de este Papa, va a acabar con la Iglesia Católica. De hecho, las posturas políticas, por ejemplo, no condenando el régimen dictatorial de Cuba, no ha dicho ni media palabra, este impresentable, ni media palabra de Cuba, porque estuvo con los Castros de visita.
este Papa, con esos posicionamientos, lo que ha conseguido es echar a los fieles de las iglesias. Y por eso hay un montón de iglesias en España que ya están vacías de fieles y vacías de curas que pueden explicar la palabra de Dios, porque ya los curas no deben saber ni cuál fue la palabra de Dios.